Chiampa il sangue, i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Dal parlante tempio, dove non si lavora per la pace, ma si prepara la guerra. Benito Mussolini! Presente! Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. La ultraderecha italiana actual tiene dos rostros. Giorgia Meloni, la primera ministra, y el vicepresidente Matteo Salvini. Ambos representan un resurgimiento del neofascismo en Italia, apelando a una narrativa de identidad nacionalista y valores tradicionales. Su lema, Dios, Patria y Familia, resuena con la Italia de los años 20 y 30, cuando Benito Mussolini instauró el primer régimen fascista de la historia con el Partido Nazional Fascista. Ma qui noi difenderemo quei simboli, difenderemo quelle chiese, difenderemo la nostra identità, difenderemo Dio, patria e famiglia, e fatevene una ragione. Mussolini lo definía de manera general con la frase todo con el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. Su origen se encuentra en Milán en 1919 con el propósito de enfrentar el socialismo y el liberalismo, considerándolos amenazas para el nacionalismo italiano. Contó con el apoyo de muchos italianos inconformes con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En 1919, Mussolini fundó los Fasci Italianos de Combate, una organización paramilitar que luego evolucionó en el Partido Nacional Fascista. En 1922, la marcha sobre Roma marcó el inicio de su dictadura, apoyada por el rey Víctor Manuel III. Su gobierno se basó en el autoritarismo, el nacionalismo extremo y el corporativismo económico, suprimiendo toda oposición política. Mussolini ascendió en las esferas del poder aprovechando el sentimiento nacionalista y la inestabilidad interna. La Italia fascista estuvo caracterizada por el lema Dios, Patria y Familia, ampliamente difundido en las escuelas y en las calles. Aunque este eslogan no fue una invención de Mussolini, sirvió para simplificar su proyecto nacionalista, que mantenía una mayoría de religión católica. Mussolini, quien en muchas ocasiones se declaró como ateo, entendió que el catolicismo era clave para consolidar su proyecto imperialista italiano. Por ello, en 1929 firmó los Pactos de Letrán, reconociendo al Vaticano como un estado soberano, dándoles enormes privilegios y resolviendo así los problemas entre el Estado y la Iglesia en Italia. Como parte de este régimen, las disidencias políticas, religiosas y étnicas fueron perseguidas a causa del nacionalismo, la religión y el conservadurismo. Comunistas, socialistas, judíos y migrantes sufrieron especialmente esta represión. El régimen de Mussolini se consolidó como un sistema autoritario que buscaba controlar todos los aspectos de la vida italiana, desde la educación hasta la religión, imponiendo su visión de un Estado totalitario. Así, Mussolini logró establecer un régimen que, aunque inicialmente parecía traer orden y unidad, terminó por ahogar las libertades individuales y perpetuar la opresión bajo el disfraz del nacionalismo y la tradición.
El fin del fascismo de Mussolini llegó con la resistencia italiana o resistencia partisana contra la ocupación nazi y sus colaboradores fascistas en la recta final de la Segunda Guerra Mundial. Ante la inminente derrota del Eje, Mussolini fue capturado y ejecutado en 1945 y su cuerpo fue colgado en la plaza de Loreto de Milán. La caída del fascismo y el debilitamiento de la monarquía de Víctor Manuel III llevaron a Italia a convertirse en una república y promulgar una nueva constitución en 1948, fundamentada en la democracia, el trabajo, la igualdad y la libertad religiosa, la separación de poderes y la descentralizzazione amministrativa. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. A diferencia de Alemania, el fascismo italiano, considerado después de la posguerra como neofascismo, logró una continuidad en el escenario político del país. El neofascismo comenzó en 1946 con Giorgio Almirante, miembro del último gabinete de Mussolini y fundador del movimiento social italiano. De 1950 a 1980, el movimiento social italiano se mantuvo como un pequeño partido político de ultraderecha. En los años 90, Gianfranco Fini, líder del MSI, buscó darle una nueva postura a la ultraderecha, postulándose en 1993 como alcalde de Roma y obteniendo el 46.9% de los votos, aunque sin lograr la victoria. Este proceso llevó al MSI a transformarse en Alianza Nacional. Los actores principales de esta corriente de extrema derecha en la actualidad son Giorgia Meloni y Matteo Salvini. Meloni, nacida el 15 de enero de 1977, se involucró en la política desde los 15 años a través de diversos movimientos juveniles. A los 21 años fue electa como consejera de la provincia de Roma y a los 27 como líder de Azione Giovanni, el ala juvenil de Alianza Nacional. En 2012 fundó el partido Fratelli d'Italia. En 2022, Giorgia Meloni se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, un nuevo capítulo en la historia política de Italia y en la ultraderecha europea. Un'Italia libera, onesta, sicura. La faremo così. Fratelli d'Italia, il centrodestra che puoi votare a testa alta. Matteo Salvini nació en Milán en 1973. Estudió ciencia histórica en la Universidad de Milán, pero no se graduó. Su carrera política comenzó en la fracción juvenil de la Liga del Norte, un partido histórico de la ultraderecha. Ha sido miembro del Parlamento Europeo desde 2004 y desde 2015 se ha aliado con figuras como Marine Le Pen y Geert Wilders. Su postura política se ha centrado en el rechazo a los migrantes y en una inclinación prorrusa, a diferencia de Meloni, quien muestra posturas a favor de la OTAN. El ascenso de Giorgia Meloni responde, según el politólogo e internacionalista italiano Andrea Bussoletti, consultado para esta investigación, a dos factores clave. El primero fue la gestión del gobierno de unidad nacional liderado por Mario Draghi entre 2021 y 2022. Italia, gravemente afectada por la pandemia, enfrentaba una profunda crisis económica. La inestabilidad política que provocó la caída del gobierno de Draghi permitió que Fratelli d'Italia se consolidara como la principal alternativa dentro de la derecha italiana. El segundo factor fue la crisis de credibilidad del movimiento 5 Estrellas. En 2018 este partido había sido el más votado, prometiendo una lucha contra los privilegios de la clase política. Sin embargo, su incapacidad para cumplir sus promesas generó una gran decepción entre sus votantes. Al final, los electores se sintieron decepcionados y atraídos por Meloni, que en parte replicaba sus argumentos en contra de las élites, pero con una mayor presencia del elemento ideológico de derecha. La ideología del partido Fratelli d'Italia se basa en una combinación de nacionalismo, autoritarismo y euroescepticismo, con un fuerte énfasis en valores tradicionales y conservadores. Durante la campaña electoral de 2022, Meloni explicó al Corriere della Sera que Dios, Patria y Familia no es un eslogan político, sino el más bello manifiesto de amor que atraviesa los siglos. È tempo di riprenderci la nostra sovranità, di riaffermare la nostra identità, la nostra cultura, minacciate da un'immigrazione senza controllo.
Questo è il tempo dei patrioti. Patrioti siamo noi, che vogliamo costruire un'Italia ricca, sicura, sovrana. Su postura promueve un modelo conservador de sociedad oponiéndose a políticas de diversidad y derechos LGBT. En la más reciente convención del partido de extrema derecha español Vox, Meloni reafirmó su posición con un discurso contundente. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Desde que asumió el poder, cambió su título de presidenta a presidente, reforzando su imagen de liderazgo tradicional y autoritario. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Debido a la continuidad histórica desde el MSI de Almirante al Fratelli d'Italia de Meloni y a que una gran parte de sus integrantes no reniega de las posturas de Mussolini, en ocasiones estas personas afirman que Mussolini hizo también cosas buenas. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans. Fratelli d'Italia puede ser denominado como un partido neofascista, dada su conexión ideológica y simbólica con el legado de Mussolini y su régimen. A nivel general, la ultraderecha italiana se caracteriza por un sistemático rechazo hacia el sistema político y las instituciones derivadas de la Constitución de 1948. También por su adhesión al capitalismo internacional. Se mantiene fiel a la triada Dios, Patria y Familia, en un país donde casi el 80% de la población se considera católica. Suele dibujar amenazas a los intereses del pueblo italiano proyectadas en partidos o fuerzas políticas de izquierda y otros grupos sociales. Además, ve a los migrantes como un problema para la etnia local y dentro de esa línea reproduce discursos islamófobos. Fratelli che sono arrivati dall'altra parte del mondo rispettano la legge, pagano le tasse, rispettano la nostra cultura, la nostra storia, la nostra identità, la nostra tradizione. Se invece vuoi coprire tua figlia o tua moglie col burka, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non nel mio paese, che è un paese libero dove le conquiste di libertà non si toccano. En 2018, Salvini como ministro del Interior declaró: "Estoy contento porque las políticas egoístas, racistas y fascistas salvan vidas. Estoy orgulloso de haber reducido las salidas, los desembarcos y el número de muertos. Mi objetivo es que esos niños, hombres y mujeres, no tengan que huir por desierto y por mar y tengan un futuro en sus países de origen. Esto luego de cerrar los puertos italianos a los inmigrantes rescatados en el mar". A pesar de las controversias en su gobierno, Meloni ha demostrado una notable capacidad para mantenerse como una figura intocable dentro del panorama político italiano, evitando así el desgaste que sí han sufrido otros miembros de su administración, lo que podría retirar el apoyo de los italianos a Meloni y a su partido es que sus medidas no resulten, un aspecto que está sujeto a análisis, pues una vez Italia deje de recibir apoyo fiscal europeo concedido por su recuperación post-pandemia, il crecimiento se reducirá. E non andiamo in Europa a dire vogliamo uscire dall'Europa. Tra uscire dall'Europa e stare in ginocchio in Europa c'è una via di mezzo. Stare in Europa a testa alta. El contexto internacional también favorece su ascenso. El resurgimiento de fuerzas ultraconservadores en diversas regiones, incluido el regreso de Trump, el auge de la extrema derecha en Europa y su expansión en América, refuerzan su posición. Su cercanía con figuras como el ultraderechista Javier Milei y el respaldo de figuras como Elon Musk consolidan a Meloni como una líder con proyección a largo plazo. Hoy la ultraderecha italiana ya no se considera inaceptable para su sociedad ni para las demás fuerzas políticas de derecha.
Con una ventaja estratégica y un contexto internacional favorable, Meloni tiene la oportunidad de consolidar su dominio en el futuro político del país, siempre que logre gestionar hábilmente los desafíos que enfrenta Europa y Medio Oriente. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo.